Nunca creí que seguir las reglas al pie de la letra pudiera arruinarme la vida por completo. Soy adicto a las historias de No Sleep en Reddit, especialmente en estos días en que no tengo mucho más que hacer. Paso horas interminables revisando las publicaciones nuevas y luego buceando en los archivos en busca de relatos que aún no haya leído. Mis favoritos son esos de reglas. Ya sabes, del tipo: soy el guardia nocturno en un centro comercial abandonado y alguien me dejó una lista extraña de reglas. El narrador nunca se las toma en serio al principio. Inevitablemente algo escalofriante sucede y entran en pánico, rompiendo una. Siempre pensé que para mí sería sencillo seguirlas, solo manteniendo la cabeza fría. Mi oportunidad de demostrarlo llegó de forma inesperada. Oye, ¿sigues buscando trabajo?, me preguntó Tony, mi compañero de piso, durante la cena una noche. Mi tío Mike necesita un gerente nocturno para el almacén. Me apresuré a masticar y tragar un bocado enorme de espagueti. No tengo experiencia en gestión, respondí. Tony agitó su tenedor con desdén. El título es solo para impresionar. Lo único que harías es vigilar el almacén, asegurarte de que nadie entre a robar y cosas así. ¿Cuánto pagan? $25 la hora. Me atraganté con un trozo de cebolla. Mientras bebía un sorbo de agua, masajeándome la garganta, me di cuenta de que Tony me estaba haciendo un favor. Habíamos vivido juntos 2 años y nos habíamos hecho cercanos. Él sabía que necesitaba dinero desesperadamente. ¿Dónde firmo? Bromeé. Al día siguiente, un Uber me dejó exactamente a las 9 de la noche en la dirección del almacén. El edificio era un bloque de concreto feo, encajado entre un depósito de chatarra y una oficina dental abandonada. Sabía que era dental por el letrero de madera podrida sobre la puerta, que decía «Dientes felices», junto a una imagen astillada de un emoji caricaturesco, sonriendo con un conjunto completo de dientes humanos realistas. Abrí la pesada puerta metálica del almacén y entré. Me encontré en una habitación enorme y mayormente vacía, iluminada por tiras de luces fluorescentes parpadeantes. Unos cuantos cajones de madera estaban apilados de forma desordenada contra la pared del fondo, junto a otra puerta metálica. A mi izquierda había un pequeño armario con la puerta entreabierta. A mi derecha, un escritorio de madera con una silla detrás. Sobre el escritorio yacía una llave plateada y una hoja de papel impresa. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras tomaba el papel y leía lo siguiente en letras grandes y negras. Reglas. Cierra la puerta con llave detrás de ti al entrar al edificio. Y de nuevo al salir. No abras la puerta a nadie. Si deben estar aquí, tendrán una llave. No entres a la habitación trasera, especialmente si escuchas voces provenientes de ella. Ignora cualquier olor inusual. Nunca abras los cajones. Si gotean, hay un trapeador en el armario de limpieza. Si ves a un hombre con un traje a rayas azules y blancas, sé cortés con él, pero no mires su rostro. No llames a la policía. No están de tu lado. No hables con nadie que parezca un oficial de policía. No están de tu lado. ¿Era esto una broma? Intenté recordar si le había mencionado a Tony mi obsesión con las historias de reglas. Tras un momento, decidí que, broma o no, haría lo que tantas veces había deseado que hicieran los narradores de esas historias. Mantener la cabeza fría. Seguir las reglas. Tomé la llave y cerré la pesada puerta metálica detrás de mí. Luego eché un vistazo al armario, descubriendo que el espacio angosto servía tanto de armario de limpieza como de baño, con un urinario, un lavabo, un trapeador y un balde. Finalmente me senté en el escritorio, saqué mi teléfono y empecé a navegar por Reddit. Me sentía orgulloso de mí mismo por haber evitado la trampa obvia. Si hubiera ido a explorar la habitación trasera, sin duda algo me habría tentado a abrir la puerta. No, mejor quedarme justo aquí. Varias horas de scroll infinito después, estaba sentado en mi silla, medio adormilado, cuando un sonido de traqueteo me despertó de golpe. Miré mi teléfono, la 1 de la madrugada. Escuché el traqueteo de nuevo, viniendo de la puerta principal. Alguien estaba probando el picaporte. Contuve la respiración mirando fijamente el mango que se movía. Me di cuenta de que no había ventanas en todo el almacén. Nadie podía ver hacia adentro, y yo no podía ver hacia afuera. Tras unos segundos, el picaporte se detuvo. ¡Bam! Toda la puerta tembló, como si alguien, o algo, la hubiera golpeado con una fuerza tremenda. Mi corazón martilleaba en mi garganta. Me puse de pie y retrocedí lentamente. ¡Bam! 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 Mi espalda chocó contra algo frío. Estaba presionado contra la pared trasera. Como si un interruptor se hubiera apagado, todo volvió a quedar quieto y silencioso. Bajo mi mano sentí el metal rugoso de la puerta a la habitación trasera. ¿Había sido el único propósito del asalto de la entidad afuera el de empujarme hacia esta habitación? En el silencio repentino, escuché algo a través de la pared. Era tenue pero agudo, mordisqueando los bordes de mi audición, aumentando en volumen antes de desvanecerse de nuevo, una y otra vez en un patrón irregular. Sonaba como un bebé llorando. Huí de vuelta a mi escritorio, mi mente girando. ¿Podría haber realmente un niño atrapado allí atrás? ¿Debería llamar a las autoridades? Con ese último pensamiento, volví a la realidad. Mis ojos se posaron en la hoja impresa en mi escritorio. No llames a la policía. Sacudí la cabeza, sonriendo ante lo improbable del escenario. ¿Un bebé en la habitación trasera de un almacén industrial? Necesitaba mantener la cordura. Nada más extraño sucedió el resto de la noche. Usé parte de mi primer pago para comprar unos auriculares con cancelación de ruido, y llegué a mi segundo turno con ellos ya puestos, la cancelación al máximo. Me quedé congelado al cruzar la puerta del almacén. El aire olía mal. Era cobrizo, como una moneda vieja, con un matiz desagradable que me recordaba a una fuga de alcantarilla, una mezcla de suciedad y podredumbre. Tosiendo, me giré y cerré la puerta con llave. Al volverme, algo captó mi atención. Los cajones al fondo del almacén estaban sentados en lo que parecía un charco de alquitrán. Tragando un vago sentimiento de inquietud, fui a buscar el trapeador. La sustancia de color alquitrán, al limpiarla, era pegajosa como gravy de un día viejo. El olor cobrizo flotaba a mi alrededor, tan fuerte que casi parecía algo físico.
Una niebla que saturaba mis fosas nasales, mi ropa, mis pulmones con cada respiración superficial que tomaba. Algo tocó la parte trasera de mi cabeza, y mis auriculares se deslizaron. Me giré, salpicando agua sucia por todas partes. Un hombre estaba a unos pies de distancia, con mis auriculares en la mano. Llevaba un traje llamativo, con rayas blancas como crema y azules claros. Una corbata de lazo dorada colgaba torcida contra un cuello blanco rígido, y su rostro, bajé la mirada al suelo, intentando olvidar mi breve impresión de sus ojos brillantes y labios pálidos. Su voz era suave y delgada. ¿Eres el nuevo gerente nocturno?, preguntó. Sí, señor, forcé a decir. Nada de auriculares, dijo. Mantente alerta. Asentí como un tonto mientras miraba intensamente sus zapatos marrones brillantes. Sigue así con el buen trabajo, dijo. Los zapatos se movieron y sus pasos cliqueantes cruzaron la habitación, seguidos del sonido de la puerta principal desbloqueándose. Una vez que oí el cerrojo volver a su lugar, me atreví a mirar arriba. El almacén estaba vacío. Rápidamente terminé de limpiar el desastre junto a los cajones. Mis auriculares estaban en mi escritorio. Me hundí en la silla, mirando las almohadillas negras redondas que absorbían la luz tenue. ¿Había entrado el hombre desde afuera? ¿O había estado en la habitación trasera? Mi imaginación, desbocada, conjuró una visión de él parado inmóvil de forma antinatural en la oscuridad, al otro lado de la pared. ¿Por qué había estado allí? ¿Cuánto tiempo había esperado? ¿Y si no era el único? No podía calmarme. Jugué en mi teléfono, caminé por el piso, intenté dormir una siesta, pero no importaba qué hiciera. Sentía como si 1000 ojos brillantes me perforaran la espalda. Necesitaba ver qué había en la habitación trasera. Leí y releí las reglas. No entres a la habitación trasera, especialmente si escuchas voces provenientes de ella. No entraría, razoné. Escucharía por voces, luego abriría la puerta y echaría un vistazo. Solo un vistazo, para asegurarme de que estaba solo. Me acerqué con aprensión a la puerta trasera, notando lo sólida que parecía, lo gruesos que eran los goznes. Presioné mi oreja contra el metal frío y cerré los ojos. Fui recibido por el silencio, roto solo por mi respiración temblorosa. Antes de que perdiera el valor, tiré de la puerta para abrirla. Al otro lado había una habitación de concreto completamente vacía, iluminada por una bombilla desnuda colgando del techo. Miré y miré, vergüenza y alivio alternándose en olas sobre mí. ¡Bam! Me giré rápidamente. ¡Bam! La puerta principal temblaba con la fuerza de un impacto invisible. ¡Policía!, gritó una voz desde afuera. ¡Bam! Mis ojos bajaron a la hoja de reglas. No están de tu lado. ¡Policía, abre! ¡Bam! Las palabras entintadas nadaban en mi visión. No hables con nadie que parezca un oficial de policía. No están de tu lado. Mi visión explotó con estrellas doradas. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una cama de hospital y ser informado por una mujer policía de rostro severo que estaba bajo arresto. Estaba demasiado aturdido en ese momento para seguir mucho de lo que dijo, pero armé los hechos durante mi juicio subsiguiente. Había sido reclutado sin saberlo por una organización criminal. La policía había estado tras el jefe grande, el hombre del traje a rayas azules y blancas, cuando volaron la puerta del almacén conmigo adentro. Uno de los miembros del jurado vomitó ante las fotos de lo que se encontró en esos cajones. Nadie creyó mis protestas de inocencia. No podía explicar por qué había ignorado el llanto, limpiado la sangre. ¿Por qué no podía describir la apariencia del hombre del traje, pese a haber estado lo suficientemente cerca para tocarlo? Me dieron 40 años sin libertad condicional. Mi vida terminó, pero déjame dejarte esta advertencia en caso de que pueda salvar la tuya. Si encuentras un conjunto extraño de reglas, no las sigas. Eso fue solo el comienzo, pero déjame contarte cómo se desarrolló todo realmente, porque esa primera versión que leíste es solo la superficie. La verdad es que el horror no llegó de golpe. Se filtró como ese líquido pegajoso de los cajones, gota a gota, hasta que me ahogué en él. Después de esa segunda noche, volví. Tenía que hacerlo. El pago era demasiado bueno, y en el fondo, una parte de mí quería probar que podía manejar lo que fuera que estuviera pasando. Pero cada turno se volvía más extraño, más opresivo. Como si el almacén mismo estuviera vivo, respirando a mi alrededor con un aliento fétido que no podía ignorar por completo. A pesar de la regla, en mi tercer turno llegué temprano, solo para encontrar la puerta principal ligeramente entreabierta. Mi estómago se revolvió. Según las reglas, debía cerrarla con llave al entrar, pero ¿quién la había dejado así? Me convencí de que había sido un descuido del turno diurno, aunque Tony me había dicho que no había nadie más. Cerré la puerta con llave y me senté, pero el silencio era diferente esa noche. Era pesado, como si el aire estuviera cargado con algo invisible. Alrededor de las 11 empecé a oír rasguños. Al principio pensé que eran ratas en las paredes, pero venían del fondo, cerca de los cajones. Me acerqué con cautela, no para abrirlos, nunca los abriría, sino para escuchar. El rasguño era rítmico, como uñas arañando madera desde adentro. Luego se detuvo y en su lugar vino un susurro. No podía distinguir palabras, solo un murmullo bajo, como voces lejanas discutiendo en un idioma que no reconocía. Recordé la regla, ignora cualquier olor inusual, pero esto era sonido. ¿Contaba como voces de la habitación trasera? No, los cajones estaban en la sala principal. Me alejé, pero el susurro persistió en mi mente, como un eco que no se desvanecía. Esa noche, el olor regresó, más fuerte. No solo cobrizo, sino con un dulzor enfermizo, como carne podrida mezclada con algo floral, como flores marchitas en un cementerio. Intenté ignorarlo, como decía la regla, pero se pegaba a mi piel. Me lavé las manos en el lavabo del armario, pero el olor se quedó. Alrededor de la medianoche, el picaporte de la puerta principal empezó a moverse de nuevo. Esta vez no hubo golpes inmediatos, solo un giro lento, paciente, como si quien estuviera afuera supiera que yo estaba escuchando. «Déjame entrar», susurró una voz a través de la puerta. Era suave, casi suplicante, como la de una mujer mayor. «Hace frío aquí afuera». Mi pulso se aceleró. La regla era clara, no abras la puerta a nadie.
Me quedé quieto, pero la voz continuó. Por favor, solo un momento. Tengo una llave, pero se me cayó. Mentira, pensé. Si tuviera una llave, la usaría. El susurro se volvió más insistente, mezclándose con sollozos. Retrocedí hasta el escritorio tapándome los oídos, pero podía sentir la vibración en el aire. Cuando el silencio regresó, me atreví a acercarme a la puerta trasera de nuevo. No para abrirla, solo para escuchar. Esta vez el llanto del bebé estaba allí, pero no solo llanto. Había pausas y en ellas un gorgoteo, como si algo estuviera alimentándose. Sacudí la cabeza diciéndome que era mi imaginación. Pero esa noche soñé despierto con lo que podría estar atrás. Quizás no un bebé, sino algo que imitaba a un bebé para atraerme. Algo sobrenatural, un ente que se alimentaba de la curiosidad humana. No, eso era ridículo. Era solo un almacén. Pero las reglas insinuaban algo más, ¿no? El hombre del traje, no mirar su rostro. ¿Por qué? ¿Qué había en su cara que no debía verse? El cuarto turno fue peor. Llegué y encontré una mancha fresca cerca de los cajones. No alquitrán esta vez, sino algo viscoso, rojo oscuro, que se filtraba de las grietas de la madera. El olor era abrumador, metálico y putrefacto. Saqué el trapeador, pero mientras limpiaba, sentí una brisa fría en la nuca, como si alguien respirara detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Solo la puerta trasera cerrada. Limpié rápido, pero el líquido parecía interminable, como si los cajones sudaran más cuanto más limpiaba. Terminé exhausto, sudando, y me senté. Entonces oí pasos, no afuera, sino adentro. Provenían de la habitación trasera. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien con zapatos pesados caminara en círculos. Recordé la regla, no entres, especialmente si oyes voces. Pero estos no eran voces, eran pasos. ¿Contaba? Me acerqué, oreja contra la puerta. Los pasos se detuvieron y luego un golpe suave, como una mano palma contra el metal. Retrocedí tropezando. Esa noche el hombre del traje regresó. Escuché la puerta principal abrirse, con llave como si tuviera una. Y allí estaba, de pie en el centro de la habitación. No lo oí entrar, simplemente apareció. Buen trabajo, dijo con esa voz delgada. Bajé la mirada a sus zapatos, pero de reojo vi que su traje parecía moverse. Las rayas azules y blancas ondulaban ligeramente, como si estuvieran vivas, respirando. Mantén los ojos abiertos, añadió, y se rió, un sonido como papel rasgándose. Se fue tan rápido como llegó, pero dejó algo atrás, una sensación de que no era humano. Sus ojos, ese vistazo fugaz, no brillaban como ojos normales. Eran como pozos, absorbiendo luz. Los turnos se volvieron una rutina de terror creciente. En el quinto, los susurros de los cajones se volvieron palabras. Ayúdame, decían. Sácame de aquí. Ignoré, pero soñé con abrirlos, encontrando no cuerpos, sino formas retorcidas, entidades que se contorsionaban en la oscuridad. El llanto del bebé se mezclaba con risas ahora, risas infantiles que se volvían guturales. Una noche vi sombras en las paredes, alargadas, como figuras estiradas que no correspondían a nada en la habitación. Toqué una y estaba fría, como hielo. El almacén parecía contraerse, las luces parpadeantes haciendo que las esquinas parecieran vivas. Para el sexto turno estaba paranoico. Llevé una linterna, aunque no la necesitaba. El olor era constante ahora, un miasma que me daba náuseas. Limpié otra fuga, pero esta vez el líquido se movió bajo el trapeador, como si tuviera vida, formando patrones que parecían rostros gritando. Sacudí la cabeza, pero no podía negar lo sobrenatural que se sentía. ¿Era el hombre un fantasma? ¿Los cajones portales a algo peor? La puerta principal fue golpeada de nuevo, pero esta vez múltiples voces. «Policía, abre o entraremos». Ignoré, pero dudé. ¿Y si eran reales? No, las reglas decían que no. El clímax llegó en el séptimo turno. No podía más. Los sonidos de la habitación trasera eran un coro ahora. Llantos, susurros, pasos, risas. Me acerqué, mano en el pomo. Solo un vistazo, me dije. Abrí la puerta. Vacía, como antes. Pero entonces el mundo se derrumbó. Explosiones en la puerta principal, voces gritando. La policía irrumpió. Me derribaron, esposaron. En el hospital me contaron. El almacén era una fachada para horrores indescriptibles. Los cajones contenían evidencias de atrocidades que no repetiré, pero que hicieron vomitar a jurados. El hombre del traje era el líder, pero nunca lo atraparon. Desapareció como humo. Yo, por seguir las reglas, me convertí en cómplice. Ignoré llantos que eran reales, limpié evidencias. 40 años en prisión. Pero aquí está el verdadero horror. En la cárcel, sueño con el almacén. Oigo los susurros de nuevo. Y a veces, despierto con el olor cobrizo en el aire. ¿Era todo criminal o había algo más, algo sobrenatural, usando las reglas para atraparnos? Si ves reglas extrañas, no las sigas. Podrían ser la trampa perfecta.